Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, decía, amado, que vamos a continuar con esta serie Peleando con Eficacia. El domingo anterior hablábamos acerca de los objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual. Y mencionamos uno de los objetivos era el que Dios revelara su voluntad y su gloria. Ahora vamos a continuar y vamos a ver otros objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual. Y vamos a tomar en Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, que fue el mismo que tomamos el domingo anterior, pues siempre se trata de los objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual. Dice la bendita palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, amados, vamos a seguir con estos objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual. En este caso vamos a hablar acerca del avance del reino de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Juan el Bautista habló de ese reino, que Jesús habló de ese reino, de que los discípulos también hablaron de ese reino, y hasta el día de hoy la iglesia sigue predicando que pertenecemos a un reino celestial. Esto, amado, lo podemos entender cuando nosotros conocemos un poco de la historia de cómo se desarrollaron aquellos reinos que han existido, por ejemplo, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. Sabemos, amados, que estos se levantaron con autoridad y para poder ellos avanzar, emprendieron campañas de guerras, campañas bélicas que iban y conquistaban otras naciones para sojuzgarlas, para someterlas bajo su gobierno. Así que el reino de Dios es el gobierno, es la autoridad sobre todo lo que está bajo su dominio. Dios, amado, como rey, creador, dueño de todo, Él ejerce dominio sobre toda la tierra. Pero en el caso, amado hermano, del ser humano caído, de la gracia de Dios, Él llama, Él apela al amor, a la razón, para que nosotros vayamos, para que de una manera voluntaria nosotros podamos abrir nuestro corazón. Por supuesto que hay en nosotros una lucha con el enemigo, pero el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Habrá una fiesta, porque así lo declara la palabra del Señor, cuando nosotros dejamos que Él sea quien gobierne nuestra vida. Si dice la carta a los Colosenses que Él nos sacó de la autoridad, de la potestad que tenían las tinieblas, para trasladarnos al reino de su Hijo amado. Ahora, al estar en ese reino, entonces significa que nosotros estamos bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la autoridad de ese que nos tomó para formar parte de ese reino. Así como aquellas reinos que han existido anteriormente han procurado extenderse, así también el gobierno de Cristo, su reino. Debemos de recordar las palabras de Jesús, que dijo: mi reino no es de este mundo, pero ese reino se va expandiendo por el mundo. ¿Cómo se expande? Bueno, a través de la predicación
de la palabra del Señor. Hay formas en que el reino de Dios avanza y primeramente avanza, amado hermano, en las conversiones. Cuando nosotros vamos y predicamos la palabra del Señor, nosotros un día, estando en la oscuridad, estando en las tinieblas, también ahí hubo alguien que nos predicó o alguien que nos expuso a la palabra para que nosotros pudiéramos escuchar ese mensaje que trae salvación, porque no está en las palabras humanas, sino en la palabra del Señor, porque esa palabra es poder de Dios para romper toda cadena, toda fortaleza, todo muro que hay de incredulidad en nuestra vida. Esa palabra lo derriba. Como decían los hermanos de la alabanza, que no son nuestros gritos, sino el poder de Dios que se manifiesta en su palabra. Eso fue lo que nos atrajo a Él y de esa manera nosotros fuimos alcanzados y ahora formamos parte de ese reino. El gobierno, la autoridad, el poder de Dios influyó para que nosotros pudiéramos ser sacados de ese poder, de esa potestad que el enemigo estaba ejerciendo en cada uno de nosotros. Ahora bien, Dios nos sacó de esa oscuridad. Nosotros hemos podido experimentar la salvación, pero a la misma vez que Dios nos toma y nos hace formar parte de ese reino, lo hace también con un objetivo, no solamente para que nosotros estemos y formemos parte de ese reino, sino que también podamos tener una influencia en los demás. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, el versículo 13, hablando, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios dice, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y en otras predicaciones se ha hablado acerca de la sal, del valor que tiene la sal en la conservación para que las carnes no entren en descomposición. Puede conservar alimentos, pero también la sal, cuando se ingiere, esa sal puede producir sed en el ser humano y hay la necesidad de buscar agua, y por eso la iglesia ha sido dejada en esta tierra para producir ese mismo efecto en el mundo, para que Jesús dijo: vengan a mí todos los que tienen sed, beban de mis aguas. Lo mismo que Él produjo en aquella samaritana, en la conversación que ellos tuvieron, Jesús hizo entender a esta mujer que había una agua que ella nunca había probado y que esa agua estaba en él, y le dijo: si tú bebes del agua que yo te daré, nunca vas a volver a tener sed. Así que la iglesia ha sido dejada para producir también ese deseo en el mundo, ese deseo de justicia, de paz, de amor, de gozo, de felicidad, y eso solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros debemos de reflejar que eso ha acontecido en nuestras vidas. Jesús les dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y eso no solamente se lo dice a sus discípulos, hasta el día de hoy Jesús sigue diciendo a su iglesia: ustedes son la luz de este mundo, ustedes son los que van a guiar a este mundo a alcanzar la salvación. Deben de ejercer influencias en este mundo, una influencia positiva, una influencia que pueda generar el deseo de querer imitar las buenas obras que ustedes practican. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la iglesia debe de mostrar el efecto que ha obrado en nosotros, para que el mundo pueda ver y pueda guiarse. ¿Para qué? Como decía el cántico, guiados a la cruz
de Cristo. Ellos puedan ver en nosotros las buenas obras y glorifiquen, dice, ese es el propósito. No para que nos glorifiquen, sino para que glorifiquen a aquel que ha hecho la buena obra en cada uno de nosotros. La iglesia ha sido dejada para que ejerza esa influencia. Por supuesto, amado hermano, que al formar parte de ese reino, ahora estamos enlistados en un ejército que no pertenece a este mundo, que tiene una lucha espiritual, pero que también debemos de tener la seguridad que la vamos a ganar esa guerra si permanecemos en aquel que nos ha tomado como miembros de ese reino. Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar acerca de la influencia que la iglesia ha tenido en comunidades completas que han sido transformadas por el poder de Dios. En Guatemala se menciona un ejemplo de un lugar llamado Almolonga. Este lugar estaba influenciado por la hechicería, la drogadicción, el alcoholismo. Es una tierra muy fértil, pero estaba descuidada, porque el pecado era el que gobernaba. Era un lugar no muy grande, pero a pesar de eso tenía 4 cárceles y todas estaban llenas. Dice que en ese lugar habían como 40 bares. Entonces, pero ahí Dios levantó a una persona a mediados de los 70 que comenzaron a predicar la palabra del Señor, que entendieron que ellos debían de ejercer una influencia para que el reino del Señor se siguiera extendiendo, y comenzaron esa lucha, esa guerra, a clamar, amado, por aquel lugar para que las personas vinieran a los pies de Cristo, porque sabían que la solución para los problemas que aquejaban a esa comunidad no estaba en los políticos, no estaba en los poderosos de esta tierra, sino cuando el pueblo se humilla, cuando las personas humillan su corazón y reconocen a ese Dios todopoderoso que dice que si se humillare mi pueblo, Él va a mandar su bendición, Él va a sanar su tierra. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este lugar. Después de ser una ciudad de pecado, ahora dice que esa ciudad es llamada ciudad de Dios, por su gran abundancia de producción de vegetales. Es llamado el jardín de las Américas, porque dice que es un lugar único donde los que cultivan los vegetales pueden obtener hasta 8 cosechas al año. Entonces, de una condición de oscuridad, de pobreza, de desorden, de deshonestidad, inmoralidad, han sido transformadas. ¿Cómo ocurrió? Por el poder de Dios manifestado a través de su iglesia. Hoy día dice que este lugar, el 98% de su población asisten a una iglesia evangélica. Una periodista que fue a hacer un reportaje a ese lugar dice que ella se quedó impresionada al ver que los martes, aquellos agricultores, los martes por la noche, todos estaban muy bien vestidos y comenzaban a llenar todos los templos. Se dice que hay 25 templos donde invocan el nombre del Señor Dios Todopoderoso en ese lugar. ¿Quién hizo eso? El Dios Todopoderoso. Pero por supuesto hubo gente dispuesta. Hubo gente que asumió su responsabilidad de ser un buen soldado, de amar primeramente a aquellas personas. Sí, es cierto, eran malvados, eran locos, eran drogadictos y todos los defectos que los podemos nosotros mencionar, pero aquellas personas vieron más allá. No vieron a esas personas que sufrían los efectos del pecado, sino a aquel que los hacía estar sujetos a los pecados. Porque, amado hermano, a menos que sean libertados por un poder más grande, esas personas van a seguir ahí sujetas a esa vida de pecado. Nosotros necesitamos amar a esas personas. Nosotros, amados, debemos demostrar el amor con que Cristo nos amó a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, dice el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor, amado hermano, es la base de toda la creación. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no hizo acepción de personas. Dios lo amó a usted. Dios, amado hermano, amó al más vil pecador. Lo amó y se entregó, pagó por su culpa. Así que también debe haber el mismo sentir en cada uno de nosotros de amar a aquellos que andan en el pecado para poder compartir el mensaje, la palabra del Señor, la palabra que restaura, la palabra que vuelve a su vida original por la cual Dios creó a cada uno de nosotros. Le da un propósito de vida a toda la persona que viene a sus pies. Pero, amado hermano, no podemos avanzar sin guerra. Un ejército no puede avanzar si no primeramente vence a su enemigo. Así que debemos de tener claridad nosotros en esto, que estamos en una guerra espiritual, que debemos de avanzar, que la orden del Señor es ir adelante. Pero, amado hermano, es una guerra la que nos espera, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a ir de victoria en victoria. ¿Por qué? No por lo que nosotros somos, sino por quien va con nosotros, el que respalda la palabra que Él ha dado. Así que debemos de avanzar sin temor. Debemos, amados hermanos, de pelear, por supuesto. Va a haber oposición, se van a levantar los poderes de las tinieblas. Pero debemos de saber, amado hermano, que desde el momento que venimos a Cristo Jesús, nos enlistamos en el mejor ejército. Y estamos siempre en una misión. ¿Cuál es esa misión? Hacer avanzar el reino de Dios. Seguir predicando las buenas nuevas. Los conflictos, las pruebas van a venir. Pero de ahí, amado hermano, si permanecemos en Cristo Jesús, nadie ha perdido la guerra. Nadie ha perdido la guerra. Puede ser, amado hermano, que el Señor ya lo haya tomado para llevarlo al descanso, a su cuartel general. Pero allá está descansando. Está en victoria. Como dijo alguien, el día que yo me muera, dijo, ese día será mi graduación. Debemos tomar también nosotros la misma actitud. No importa, amado hermano, las pruebas que vamos a pasar. Debemos de seguir avanzando. Debemos de obedecer a nuestro Señor y hacer el trabajo que Él nos ha mandado hacer. Y de esa manera el reino de Dios seguirá avanzando. Porque Él va con nosotros. Él no nos ha dejado a la deriva. Así que el propósito o el objetivo por el cual viene la guerra espiritual, amado, es porque el reino de Dios sigue avanzando. Si usted se estanca, si usted se queda sin hacer nada, nada va a acontecer. Pero si usted decide dar un paso y seguir obedeciendo la orden del Señor que dijo, por tanto, vayan y prediquen el evangelio, entonces usted debe de tener la seguridad que el enemigo también se va a levantar en oposición para que ese reino no se siga predicando. Pero la palabra nos muestra que en el libro de los Hechos, que aunque los poderes de un imperio tan terrible como el romano, unido con la religiosidad del pueblo de Israel, no pudieron detener la iglesia del Señor. ¿Por qué no la detuvieron? Porque el Espíritu Santo les había dado el poder, habían sido llenos del Espíritu Santo y ese poder había venido sobre ellos, y en ese poder era que ellos iban avanzando y aquellas comunidades eran, amados hermanos, convertidas al evangelio. Venían a los pies de Cristo. La iglesia se seguía expandiendo. ¿Queremos ver nosotros también eso mismo en nuestros días? Bueno, entonces debemos de doblar nuestras rodillas, debemos de clamar, pero no debemos de dejar también de compartir la palabra del Señor. Hoy hay tantas maneras en las cuales nosotros podemos hacer llegar este mensaje. Me da mucha alegría. Yo me siento con mucho gozo, porque a través de esta situación que hemos estado viviendo,
Hemos podido predicar el evangelio a aquellos que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. Muchas personas hacen reuniones virtuales y ¿qué hacen ahí? Predican la palabra del Señor. Otros se han acobardado y dicen, es que eso no me gusta. Es que no es para gusto suyo. Es para el progreso del reino de Dios. Y ahí aquel que se ha decidido predicar la palabra está cumpliendo con lo que el Señor dice. Vayan y prediquen, porque no importa, estamos aquí, pero en nuestros países hay personas que han estado escuchando el evangelio. Y para eso Dios dejó estas herramientas también que ahora el hombre ha inventado, pero nosotros las podemos utilizar para exponer a aquellas personas al evangelio, a la palabra del Señor. No para estarla juzgando, sino para hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Debemos de aprovechar todas esas herramientas, todas esas que tenemos a nuestra disposición para que el reino del Señor se siga predicando. Se siga anunciando que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo poderoso, que trae salvación, que trae bendición, que trae sanidad, que trae liberación. Aprovechemos, hermanos, no nos llenemos de prejuicios religiosos. No estemos ahí como que esto no y esto sí. Hagamos lo que tenemos que hacer. La orden del Señor es predicar la palabra, así que aprovechémoslo. El medio no importa, hagamos llegar el mensaje, porque lo que va a cambiar esa vida no es la manera que usted escoja, es que usted haga llegar este mensaje. No importa si lo recibió por un mensaje en la televisión, un mensaje en la radio, en una reunión virtual. La palabra es la palabra del Señor y esa es la que liberta. Por lo tanto, si nosotros la tenemos, transmitámosla, hagámosla saber, démosla a conocer, porque entonces el reino de Dios va a seguirse expandiendo en el corazón de aquellos que abren, se sinceran y vienen al arrepentimiento. Vienen y confiesan sus pecados. Ahí comienza el gobierno de Dios para la vida de esa persona. Ahí comienza la transformación de esa vida, de esa familia. También, amado hermano, otro de los objetivos por los cuales Dios permite la guerra espiritual es conformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la medida que cada uno de nosotros tiene. El poder es llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús. Este término de cristiano, nosotros decimos que somos cristianos. ¿Por qué decimos que somos cristianos? Hay personas que si usted no es de otra religión como el hinduismo, si no es musulmán, usted es cristiano. En el Medio Oriente llaman al occidente cristianos. Pero, amado hermano, este vocablo va más allá de hacerse llamar cristiano. Algunos a la misma creación le llaman que todos somos cristianos. Pero en realidad lo que significa es que una persona es de Cristo o como Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Él nos engendró y por eso Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién lo engendra a los que son parte de ese reino? Es Dios. Es necesario entonces, dice la palabra del Señor, que nosotros nazcamos de nuevo para poder pertenecer a ese reino maravilloso de nuestro Dios. Pero también dice la palabra del Señor que
Por gracia, dice, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que hemos sido comprados a precio de sangre. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 19 y 20, que el Espíritu del Señor mora en nosotros, y que como Él mora en nosotros, hemos sido comprados a precio de sangre. Así que, amado hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de aquel que nos compró con un precio. Él pagó por cada uno de nosotros para que tuviéramos entrada a ese reino. Ahora que hemos sido comprados, ahora nos ponemos nosotros a la disposición, y ahora Él decide lo que hará con cada uno de nosotros. Nosotros solamente somos ese instrumento que Él va a decidir cómo moldearlo. Él aplicará su manera para darle forma a cada uno de nosotros. La situación que utiliza para darle forma a uno puede ser diferente a la situación que usa para darle forma a otro, pero a ambos los está moldeando aquel que los tomó, aquel que los compró. Así que en nosotros debe de haber esa disposición para Él, para dejarnos moldear por Él. Las circunstancias, las situaciones no deben de ser tan importantes, sino en las manos de quien estamos, aquel que nos ha tomado, aquel amado hermano que está dando forma a cada uno de nosotros. Pero de eso, amado, debe de haber una disposición en nosotros para ser moldeados de esa manera. La palabra del Señor nos muestra que aquellos apóstoles, aquellos que el Señor Jesús tomó por sus discípulos, todos aquellos sufrieron las consecuencias de poder, de estar en sus manos. Él los estaba formando. Él utilizó la persecución para seguirlo formando. Él ha utilizado diferentes maneras para darle forma a sus hijos. Ahora, amado, eso que nosotros estamos pasando debe de tener una respuesta al Señor. ¿Cómo nosotros la estamos tomando? Bueno, podemos tomarla al comparar adecuadamente lo que nosotros estamos pasando por la gloria venidera. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, el versículo 18. Un hombre que fue probado en su fe, que peleó, como él dijo, he peleado la buena batalla. Pues tengo por cierto, dice en el versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquella tribulación, aquella angustia que usted esté pasando, dicen que no es nada comparable con lo que nos espera. Lo que nos espera, nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Muchas personas vienen a este país con la esperanza de encontrar un país de prosperidad, un país de paz, de gozo, de seguridad. Y sufren por el camino para llegar a esta nación. Pero ¿qué los sostiene en ese sufrimiento? La esperanza de que vienen a un país mejor, donde pueden hacer sus sueños realidad. Pero eso, amado, puede suceder o no. Pero lo que sí nos da seguridad es que si Dios nos ha dicho que Él ha preparado lugar para nosotros, ese lugar no tiene ninguna comparación con esta tierra. Y Él sí lo da con seguridad. Así que por lo tanto, amado hermano, nosotros debemos de ver más allá de nuestros ojos físicos y usar nuestros ojos espirituales para poner nuestra mirada en aquella esperanza, en aquella nueva Jerusalén. Y por supuesto, amado, nuestra respuesta también debe de ser de orar, de clamar al Señor, pero no una oración
repetitiva. La palabra del Señor dice en el versículo 26, siempre de Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. A los Efesios les dice el Espíritu Santo también, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe de ser en el Espíritu. Porque cuando nosotros nos encontramos orando en el Espíritu, entonces no vamos a pedir conforme a los deseos egoístas nuestros. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros entramos a la oración, dirigir nuestra oración de una manera adecuada que pueda llegar al Padre. Pero cuando una persona se encuentra en el Espíritu, se olvida de aquellos deseos, de aquellas cosas que quizás en algún momento en la carne puedan ser prioridad, pero se olvida y se enfoca en las cosas espirituales. Por eso el consejo es que debemos siempre de orar en el Espíritu. Pero también, amados, dice la palabra del Señor en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no a los religiosos, no a aquellos que dicen que son de Cristo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en el llamado que le ha hecho a cada uno de nosotros. No es emocionalismo, es propósito de Dios para la vida nuestra. Y las situaciones que acontecen, dice la palabra del Señor, debemos de tener la seguridad que nos ayudan a bien, que Dios está en el control de ellas. Las situaciones adversas siempre van a venir a nuestras vidas. Siempre, amado hermano, vamos a tener una lucha diaria. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay algún poder? ¿Hay alguna situación que nos pueda detener? ¿Hay algo, amado hermano, que pueda detener el proceso que Dios ha iniciado en nosotros? No, más bien Dios está utilizando todas estas cosas para formarnos a cada uno de nosotros. Antes dice el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A veces utilizamos este versículo para utilizarlo para nuestros deseos, para nuestros propósitos, para nuestras metas que no tienen nada que ver en lo espiritual. Pero Pablo dice que él está seguro, él ha sido, es más que un vencedor, pero en la tribulación, en la hambre, en la angustia, en la persecución, en la desnudez, en el peligro, en la espada. En eso él ha vencido. ¿Por qué? Porque él forma parte de un ejército que está siendo formado conforme también a las aflicciones que Cristo Jesús también padeció. Por eso Pablo llegó a decir en Gálatas capítulo 6, versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él, amado hermano, había sufrido persecución, él había sufrido cárceles, él había sufrido azote y todas aquellas cosas que pueden venir a nuestra vida. Pero en todas estas cosas dijo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, no en la fuerza de él, sino en Cristo Jesús. Y esa es la seguridad que debemos de tener nosotros también, que estas situaciones solamente
están siendo utilizadas para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida a la imagen de aquel que nos tomó. Dice Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos, dice, debemos de llegar a esa medida. Así que las situaciones en las cuales nosotros nos encontremos es Dios obrando. Es Dios manifestándose para que cada uno de nosotros se vaya formando conforme a la imagen de aquel que nos tomó, de Jesús. Y cuando vemos la vida de Jesús, Él vino no para hacer su voluntad, sino de aquel que lo había tomado por soldado. Así que, amado hermano, nosotros debemos de ser formados a la imagen de nuestro Cristo. Por eso vamos a pasar por un proceso, porque estamos siendo vertidos en el molde de Cristo Jesús. Y ahí ese molde es el que nos da a nosotros la forma. No la forma que nosotros queremos, sino la forma que aquel que nos está poniendo en ese molde quiere que cada uno de nosotros tengamos. Pero debemos de tener la seguridad que Dios está obrando en todas esas situaciones difíciles que no las podemos entender cada uno de nosotros, pero el Señor ahí está obrando. Así que, amados hermanos, fortalezcámonos siempre en el Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra, por el mensaje que ha venido a nuestras vidas, y que cada uno de nosotros no tema a seguir peleando, no tema de seguir luchando en esa guerra espiritual a la que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Fortalezcámonos siempre en el Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.